11 de la mañana, 33 minutos, amables oyentes de Montería Radio, 38 grados, tengan ustedes una cordial bienvenida a su sistema informativo. Como todos los días, entre las 11:30 de la mañana y las 12:26 del mediodía, entregaremos toda la completa información de los acontecimientos más importantes ocurridos en Montería, el departamento de Córdoba, la costa caribe colombiana, la nación y el mundo. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo, como siempre, Juan Mauricio Sotomayor, Jorge Padilla, Barney Berrocal en la reportería judicial, Máster Central, Robin Ramos, aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. Gustavo Santiago es Montería Radio, 38 grados. La noticia más importante en el campo local está relacionada con la audiencia de acusación que se cumple a esta hora de la mañana en el Palacio de Justicia. Sexto piso, auditorio de audiencias. La juez inició con 25 minutos de retraso para la formulación oral de acusación a los 6 detenidos por la desaparición y asesinato de Jairo Alberto Zapa Pérez, quien en vida fuera director de la Oficina de Regalías del Departamento de Córdoba. Pues bien, en ese escrito que debió leer el fiscal 45 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Pión, tuvo que ser leído por otro fiscal, uno delegado, entre otras cosas, porque el fiscal titular del caso está de vacaciones y le correspondió a Dagoberto Ardila, el fiscal 48 de Derechos Humanos, quien está leyendo en este momento la formulación de acusación contra los detenidos del caso Jairo Zapa. Solo asisten defensores. Los detenidos del caso Jairo Zapa desistieron de su derecho de estar en la audiencia por estar representados técnicamente por cada uno de sus abogados. Al comienzo de la audiencia de formulación de acusación se hicieron unas valoraciones para permitir e identificar el por qué se había en su momento suspendido la audiencia de formulación de acusación, entendiendo la apelación que hiciera en su momento el confeso asesino de Jairo Alberto Zapa Pérez, cuando señalaban que se le habían vulnerado algunos derechos. Una vez superado este impasse, se reanuda. Y bien, en el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación se hicieron algunas consideraciones fácticas y jurídicas. Con ese escrito de acusación, la Fiscalía determinó cómo actuaron cada uno de los vinculados dentro del mismo. Pero en ese fundamento fáctico de la Fiscalía General de la Nación al que tuvimos acceso, precisa que en la ciudad de Montería, Jairo Alberto Zapa Pérez, quien se desempeñaba como director de Regalías de Córdoba, el pasado 27 de marzo de 2014, se encontraba laborando en su oficina desde las 7 de la mañana, permaneciendo allí las horas del mediodía, de donde sale por sus propios medios y acompañado de 2 personas, trasladándose a la residencia ubicada en la calle 59, número 12108, de propiedad de Saima Barrera Haik, vivienda donde se reunieron otras personas con el hoy desaparecido. Dan razón de su permanencia hasta las 4:30 de la tarde en ese lugar. Versiones de los presentes y medios técnicos, sin determinarse de manera precisa la forma como se retira del lugar el señor Jairo Alberto Zapa Pérez, indicándose varias opciones de el medio empleado y de las personas que lo acompañaban, siendo el último acto de vista sobre él. En la aludida reunión se encuentran presentes Jesús Ignacio Henao, Carlos Alberto Pérez, Joyce Rafael Hernández Muñoz, el confeso asesino, Suan Naidú López Acevedo y el mismo Jairo Alberto Zapa Pérez. Desde ese mismo momento y hasta hace varios días después, se desplegaron por los acusados diversas actuaciones y actividades que procuraban simular la presencia de Jairo Alberto Zapa Pérez en otros lugares. Y ahí llega un contexto. ¿Recuerdan ustedes cuando el caso de Jairo Alberto Zapa Pérez se decía que estaba en Bogotá, que se fue para Santa Marta, que él no había salido de Montería, que estaba con unas mujeres, que estaba con unas prepagos, que estaba vagabundeando, que estaba tomando trago, que se había quedado amanecido? Esa cantidad de versiones hicieron fue despertar una serie de pesquisas de parte de las autoridades para empezar a determinar qué fue lo que pasó. Pero con base en ese fundamento fáctico también viene el complemento jurídico, y en ese complemento jurídico se hacen algunas consideraciones con las pruebas. Previo a la lectura del fundamento jurídico, la Fiscalía General de la Nación
aseguró a través de su delegado en la audiencia. Oigan bien esta frase. Todos los detenidos sabían y se habían puesto de acuerdo para desaparecer a Jairo Alberto Zapa Pérez. Entiéndase por el término de desaparecer, de apartarlo de un lugar, de quitarlo de la vista, mas no de asesinarlo. Óigase bien, lo queremos desaparecer, que es diferente a asesinar. En ese escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación, con todo el acervo probatorio que ha logrado acopiar, dado a los investigadores del CTI de la misma Policía Judicial, determina las actuaciones de cada uno de ellos y comienza por Jesús Ignacio Henao Sarmiento, a quien califica de ser prácticamente el autor intelectual y el que organiza esa reunión en el norte de la capital del departamento de Córdoba, el fatídico 27 de marzo del año 2014. Y así lo precisó en el desarrollo de la sala de audiencias hoy en el Palacio de Justicia. La maleta de viaje de a la señora María Isabel Valencia Cárdenas. Finalmente, igualmente en esa edición de escrito de acusación se señala la actividad desplegada por el acusado Jesús Alberto Torres Redondo, y respecto a él se establecen los siguientes ítems, los siguientes aspectos. Conocía y sabía previamente la reunión a realizarse, contactó en Santa Marta y organizó el desplazamiento de Sonia Naidú y de Joel Rafael Hernández Muñoz a la ciudad de Montería. Otro ítem. Era quien debía llevar a la reunión a las dos biólogas, siendo este el pretexto para la solicitud de préstamo de la casa donde se celebró la reunión. Otro ítem es ubicado por los testigos en la ciudad de Montería en compañía del desaparecido Jairo Zapa, Suainaidú López Acevedo y Joel Rafael Hernández Muñoz. En este punto, señora señora juez y señora jefe del Ministerio Público, la Fiscalía, desde este aspecto de los hechos jurídicamente relevantes, considera que la información legalmente obtenida que se referirá adelante, los elementos materiales probatorios y la evidencia física permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva, esto de la desaparición forzada del ciudadano Pérez Zapa, existió y que los imputados son coautores o partícipes en los hechos antes mencionados. Totalmente claro por parte de la Fiscalía. Partícipes o coautores de la misma. Pues bien, la Fiscalía aseguró: tenemos pruebas para demostrar que los detenidos del caso Jairo Alberto Zapa Pérez deben ser acusados de desaparición forzada y homicidio agravado. Argumenta en su acusación del delito de homicidio agravado contra el confeso asesino de Jairo Alberto Zapa Pérez, Joycer Rafael Hernández Muñoz. La Fiscalía les explica en la audiencia las penas de privación de la libertad para quienes sean responsables de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. La Fiscalía se dispone a revelar algunas pruebas de la investigación para acusar a los detenidos del caso Jairo Alberto Zapa en desarrollo de esta audiencia de acusación. Una de las pruebas relevantes es la entrevista hecha a la mujer que prestó la casa donde se reunieron con Jairo Alberto Zapa Pérez. Esa entrevista, de la cual solamente en la Fiscalía en esta audiencia que desarrolla esta hora y que se ha suspendido por un break de 10 minutos, nos informan por el interno, esa cita que se tuvo allí en esa casa fue organizada por el que es considerado por la Fiscalía el autor intelectual de la misma. Esa misma entrevista fue publicada en exclusiva por Montería Radio 38 grados, titulada "Así se prestó la casa donde fue visto con vida por última vez Jairo Zapa". Allí la testigo Saima Barrera Haik, que es la persona la que presta la casa a uno de los imputados de la desaparición de Jairo Zapa, en ese sitio donde presuntamente vieron por última vez con vida a Jairo Zapa, está precisada en la calle 59 con calle 12 del barrio La Castellana de la ciudad de Montería. Este es el testimonio que rindió, vamos a leer algunos de sus apartes, en su momento y ante la Fiscalía, Saima Barrera Haik en el caso Jairo Zapa, porque además se convirtió en un elemento que le permite a la Fiscalía desenvolver esa madeja, tratar de armar el rompecabezas de los
de las versiones que en ese momento sucedían alrededor de qué había ocurrido en esa reunión, cómo se habían convocado esa reunión y otros detalles. Saima Barrera precisa: el jueves 27 de marzo llegué a la oficina y allí un compañero de trabajo me dijo que mi jefe me estaba solicitando y subí a donde mi jefe. El jefe de la señora Saima Barrera es Jesús Ignacio Henao Sarmiento. Allí me dijo que me iba a pedir un favor que parecen tres, y me dijo que si yo le podía facilitar la casa para él tener una reunión con unas personas que venían de España a hablar con él sobre los proyectos que se están desarrollando en el centro de investigación. Yo le dije que por mí no había ningún problema. Yo le dije: ingeniero, deme un espacio para mandar a limpiar la casa. Y él me dijo que no me preocupara por eso. Y me dijo: en 5 minutos te subes para ir a tu casa y la vemos. Bajé. Y como a los 5 minutos bajó mi jefe y salimos en su camioneta, más o menos a las 9:30. Salimos con el señor Plinio Balbuena y en el transcurso me comentó que los señores venían de España y que ella tenía una maestría y que él quería que ella viera los proyectos y que esa señora era muy fregada y que no le gustaban los sitios públicos y que a la señora le gustaba el silencio, y me preguntó que si quién vivía en la casa. Yo le dije que en el momento no estaba nadie, que yo vivía con mi mamá, pero ella estaba de viaje y que al lado de la casa hay unos apartamentos, pero que esas personas no molestan. Cuando llegamos a la casa, yo le fui mostrando y él vio la casa y estaba encantado. Le gustó el kiosco y le dije que era fresco y tranquilo, y me preguntó que si podía guardar la camioneta. Yo le dije que podía estar tranquilo, que los vigilantes pasan afuera. Él me dijo que entrégueme las llaves, y yo le entregué las llaves, y le entregué las llaves de la casa y las del portón, y el resto lo dejé abierto. Bueno, ingeniero, quedamos así, y que después nos veíamos para entregarme las llaves para regresárselas. Cuando íbamos saliendo de la casa a subirnos a la camioneta, estaba el señor José, quien es el celador de la cuadra, y le recomendé que la casa iba a estar mi jefe y que cualquier cosa avisara. Nos montamos en la camioneta y nos fuimos para la oficina para seguir trabajando. Yo almorcé en la oficina normalmente, 12:26. Según el registro de un abonado, un teléfono celular que aparece, me hizo una llamada a mi jefe del teléfono 301-430-4879 y me dijo que estaban todos felices en la casa y que se estaban tomando unas cervezas. Luego me llamó a las 4:09 de la tarde. Y según el registro, me volvió a llamar y me dijo que todo estaba bien, que no fuera a llegar a la casa, que me esperara un momento, que todavía estaban ahí reunidos. A las 5:34 de la tarde me entró otra llamada. Dice la que prestó la casa, donde fue visto por última vez con vida, Jairo Alberto Zapa Pérez. Y me insistía que no fuera a llegar a la casa. A partir de las 6:10 de la tarde, yo comencé a llamar y estaba preocupada por las llaves y le marqué hasta las 6:45 de la tarde. Como no me contestaba, llamé a mi jefa, a la doctora Mariluz Ramírez. Le pregunté que si qué pasaba, porque el ingeniero tenía el teléfono apagado. Ella como que no me entendió mucho y me dijo que lo iba a llamar. La esposa de mi jefe me devolvió la llamada y me dijo que el esposo venía viajando de Sincelejo. Para allá Sincelejo hay que pasar por Pueblo Nuevo, ¿verdad? ¿Sí? O por lo menos coger la troncal. Y que las llaves habían quedado en el pantalón. Y que ya venían las llaves. Luego se hizo tarde, 7:05 de la noche. La volví a llamar y le dije que estaba desesperada y que quería venirme para mi casa. Y ella me dijo que me fuera para su casa y que esperáramos a su esposo, que él traería las llaves. Yo cogí un taxi. Llegué a la casa de la señora como a las 8 de la noche y esperé a que él llegara. Ella estaba desesperada para irse para la clase y al momento que pedí un taxi, mi jefe llegó y enseguida nos subimos a la camioneta. Y es cuando él me dice que la casa es muy bonita, muy fresca, que la señora se sintió bien atendida y que estaba muy contenta. Llegamos a la casa y él me entrega las llaves y la del candado. Y entramos, mi jefe, su esposa y yo. Encontré en la mesa de la sala marcas de botella y agua. En el lavaplato encontré restos de pollo. Y como cuando se lavan los platos, vasos, cubiertos, el ventilador de la casa estaba encendido. La puerta que da al patio estaba abierta. Y en el kiosco habían marcas de botellas. Y el ventilador
estaba encendido y en la mesa de comedor encontré restos de comidas del resto. Todo estaba normal como había dejado la casa. En las habitaciones no había rastro que hubiesen personas ahí. En eso que estábamos revisando, mi jefe estaba buscando un bolso que había dicho en la camioneta que se le había quedado en la casa y que revisara. Cuando llegamos, el bolso estaba en una silla plástica playera de cuadro con un manos libres. Él lo tomó y de ahí se fue mi jefe, ya que tenía como que un viaje a Santa Marta. Y la esposa se quedó conmigo esperando que me cambiara y nos fuimos para el gimnasio. Dice Saima Barrera al preguntársele en medio de la fiscalía que quién estaba en la casa. No sé quién estuvo en la casa. Yo confié que era mi jefe el que iba a estar allí. Yo tengo en la cocina un recipiente donde deposito las basuras y cuando llegué en la noche no estaba ya la bolsa de la basura. Lo que encontré en el fondo del recipiente fue unas cáscaras de huevo. Bueno, miré el día sábado cuando llegó a mi casa como a las 3 de la tarde y el señor Misael, el celador, me dijo que había estado un señor aquí en la casa quien dijo que él había estado aquí el jueves con su primo y que su primo estaba desaparecido. Eso mismo me dijo la señora Miriam, que es la que hace el aseo, y me dijo que el señor había estado diciendo que él había estado acá en la casa el jueves con su primo y que su primo estaba desaparecido. Es allí cuando me escribió mi jefe, le comenté eso y él me dijo que en mi casa había estado el doctor Jairo Zapa y que había tomado un taxi con una muchacha y que estaba desaparecido. Y allí mismo me dijo que si le prestaba la casa para el día domingo hacer una integración con los compañeros de la oficina el próximo domingo, la cual se hizo. Por último, Saima Barrera autorizó la realización de una inspección en su residencia con la aplicación de Blue Star para búsqueda de residuos de sangre, etcétera, etcétera, para lo que sea necesario y se esclarezcan las cosas. El testimonio fue clave para identificar quiénes estaban en la reunión. Y aunque todavía no ha sido revelado por la fiscalía, intuye uno que la primera averiguación era quién era la bióloga. ¿Hablaron con la bióloga? ¿Qué les dijo la bióloga? ¿Es cierto que vino? ¿Es cierto que estuvo en la casa? 2. Se pudo determinar que quien fue a preguntar por su primo era precisamente Carlos Alberto Pérez, el primo lejano, en consanguinidad, de Jairo Alberto Zapa Pérez, entonces director de Regalías de Córdoba, desaparecido y posteriormente encontrado muerto en una fosa en predios del corregimiento de la Magdalena, en una finca del papá del gobernador actual del departamento de Córdoba, Alejandro León Muscos. Bajo esas consideraciones empiezan a armar el rompecabezas para determinar cómo, por qué se reunieron, por qué si estaban reunidos termina en Sincelejo Jesús Genao, cómo regresa después en horas de la noche, por qué si ya habían terminado la reunión se lleva las llaves, cómo así que se había quedado un maletín. Si el maletín se había quedado, supondría uno que la persona que lo dejó fue la que alertó que se le había quedado. Supondría uno que debió llamar para alertar que se le había quedado su maletín era Jairo Alberto Zapa Pérez. ¿Por qué lo reclama Jesús Genao? ¿Por qué Jesús Genao tiene el maletín? ¿Por qué Jesús Genao termina diciendo que el señor Jairo Alberto Zapa Pérez sale con una mujer en un taxi? ¿Por qué el señor Jesús Genao termina yéndose a la ciudad de Santa Marta, pero también le había dicho a las autoridades que el señor Jairo Alberto Zapa Pérez iba a encontrar con él en la ciudad de Santa Marta en un hotel en el que nunca ingresó? Que después hicieron supuestamente visualizar la presencia de Jairo Alberto Zapa Pérez en un hotel al que nunca apareció ni tuvo registrado. Interrogantes que permitieron, obviamente con esta declaración, empezar a abrirse ese naipe de opciones y de hipótesis por parte de la misma fiscalía. Pero entremos en materia. En desarrollo de la misma audiencia de formulación oral de acusación para los detenidos, la Fiscalía General de la Nación empezó a señalar a uno por uno cuáles podrían haber sido las motivaciones por las cuales están referenciados en la Fiscalía General de la Nación. De Maximiliano García Basanta, afirma la Fiscalía en el documento, socio principal de Henao en sus actividades laborales y de contrataciones. Recibía dinero por sus negociaciones, efectuaba cobros diversos, incluyendo uno el día 28 de marzo, y justificó las ausencias de Zapa y Henao en las actividades desplegadas el día 27. Oigan bien,
esto es importante. Él justifica las ausencias de Zapa y Henao en las actividades desplegadas el día 27, el día que desaparece Jairo Alberto Zapa Pérez. Muestra esto de una forma fáctica, que el señor estaba enterado que no estaban trabajando y que estaban reunidos. Recuerden que Maximiliano García Basanta, en su defensa, dice que él siempre esperó en el centro comercial Alameda del Sinú durante todo un largo día, esa es su versión, y que así aparecen en cámaras de seguridad y demás, esa es su versión, a Jairo Alberto Zapa Pérez y a Jesús Henao para viajar a la ciudad de Santa Marta. De hecho, dijo que durante toda esa espera siempre estuvo al lado con su maletín. Pero además de eso, la fiscalía precisa: Maximiliano viajó a la ciudad de Santa Marta el día 27 y llegó a esa ciudad a las 3 de la mañana del 28 de marzo acompañado de Jesús Henao. A las 3 de la mañana del 28 de marzo, es decir, un día adicional. Bien, ¿qué pasó entonces con Jesús Henao? ¿Cuál es la responsabilidad de él dentro de lo que tiene la Fiscalía General de la Nación? Jesús Ignacio Henao Sarmiento desplegó y organizó la actividad propia y de los demás actores buscando la residencia, trasladando a la víctima y a los demás asistentes a la residencia y consigue los elementos logísticos para la reunión en la vivienda que ha solicitado en préstamo. Todo lo anterior lo realiza en su propio vehículo. Viaja a Santa Marta en la noche y llega a esa ciudad el 28 de marzo a las 3 de la mañana. Fue quien reclamó el maletín de la víctima que se encontraba en la vivienda donde se desarrolló el fatídico almuerzo. Organiza un asado de integración en la misma residencia para el día 30 de marzo. Eso es lo que le corresponde a Jesús Ignacio Henao. Con base en ese escrito de acusación preliminar de la Fiscalía, así actuó Carlos Alberto Pérez Escobar, primo del desaparecido y después asesinado. Participa como segundo de Henao en las actividades del 27 de marzo. Óigase bien. Este es un hecho clave para lo que hila delgadamente la Fiscalía. Participa como segundo, es decir, el segundo al mando después de Henao, en las actividades del 27 de marzo, el día que desaparece su primo. Oigan bien, si participa como segundo al mando, el señor Carlos Alberto Pérez Escobar sabía que estaban en la reunión, participó de la reunión o estaba al frente de los negocios que se estaban comentando en la reunión. Por una sencilla razón hago esta referencia. Porque recuerden que en el testimonio de la señora Saima Barrera, el señor aparece preguntándole al celador y expresando una preocupación porque su primo estaba desaparecido. Sabía de las actividades según la Fiscalía. Y oigan bien lo que agrega la Fiscalía en el escrito. Simula varias llamadas, organiza las tareas propias de la oficina donde acompaña permanentemente a la víctima, permanece en Montería y es quien alerta el día 29 de marzo al padre y la esposa de Jairo Zapa sobre su desaparición e insta la formulación de la denuncia. Aquí es donde hay un hecho clave que analiza los investigadores y que hemos conocido. La Fiscalía establece que Carlos Alberto Pérez Escobar, atendiendo órdenes de Jesús Henao, presuntamente atendiendo órdenes de Jesús Ignacio Henao Sarmiento, alerta de la desaparición. Ya habían montado, óigase bien, Jesús Ignacio Henao le había dicho a Saima Barrera que él se había ido en un taxi con una señora. Ahora insta a hacer unas supuestas llamadas y decir que había desaparecido y que estaba preocupado, cuando él sabía en esa reunión lo que se había tratado y cómo se había ido. Pero además de eso van del padre de la víctima, del señor Fausto Zapa, y ante la esposa de Jairo Zapa, María Isabel Valencia, para decirle que el señor había desaparecido. Vamos a presentar la denuncia. Es una situación que les digo, si la Fiscalía llega a comprobar y acusar a este señor, este es, carajo, de las vainas más cínicas que he visto uno. Frías, desde el punto de vista criminal. Decirle a una persona a sabiendas de lo que ocurrió o de lo que estaba ocurriendo, mira, vamos a instar la denuncia porque está desaparecido el primo. Pero esto tiene un componente adicional. Y aquí es donde la Fiscalía hoy revela con una frase hechos que son de profunda trascendencia para analizar.
Aquí el alerta, óigase bien, que está desaparecido. La fiscalía dijo hoy que todos estaban de acuerdo para desaparecer a Jairo Alberto Zapa Pérez. ¿Sabía Carlos Alberto Pérez Escobar que iban a asesinar a su primo? Sabrá la investigación, lo sabrá su conciencia. ¿Sabían el resto de los detenidos que iba a terminar muerto y enterrado en una fosa Jairo Alberto Zapa Pérez? Sabrá la conciencia de ellos y la fiscalía si tiene todo el acervo probatorio. Sigamos. Además, el escrito de acusación de la fiscalía por el caso Jairo Zapa referencia a Joyce Hernández Muñoz. Es la persona de confianza de Henao, a quien acompañaba en diferentes oportunidades a los referidos y diferentes actividades de diversión en varios municipios de la costa atlántica. Joyce Rafael Hernández Muñoz es desmovilizado de las autodefensas con una cantidad de delitos que debió atender, de no muy buen comportamiento. ¿Qué hacía con un contratista paseándose por toda la región caribe colombiana para, comillas, atender sus actividades de diversión? En el interrogatorio al indiciado, es decir, a Joyce Rafael Hernández Muñoz, reconoce que estuvo en la residencia ese día y nombra a todos los asistentes e indica la disposición del cuerpo del señor Jairo Alberto Zapa Pérez. Recordemos que es el confeso asesino. Te puedes imaginar, el asesino atendiéndolos. Recuerden, y aquí hago un paréntesis, de un testimonio que fue el de la señora Georgina, de la ciudad de Santa Marta, que aseguró ante el fiscal que llevaba el caso en la ciudad de Montería que el señor Jairo Alberto Zapa Pérez lo iban a asesinar en una de las islas de Cartagena, en una fiesta donde dieron la orden, donde estaban reunidos los mismos que hoy están detenidos. Pero que fueron situaciones de momento que salvaron, circunstanciales, a Jairo Alberto Zapa Pérez de esa lamentable situación. Entonces podría la fiscalía intuir que lo que se estaba fraguando en repetidas oportunidades en las denominadas actividades de diversión de Jesús Henao era la desaparición de Jairo Alberto Zapa Pérez. El escrito de acusación para Suan Naidud López, compañera sentimental de Joyce, asistía a las actividades donde era contratado su compañero y desplegaba las actividades, las que fueran encomendadas por a los contratantes de las actividades en las que le pedían sus servicios. Recuerden que el mismo Henao reconoció en una audiencia ante la fiscalía que sí contrató a esta gente para que vinieran a atender desde Santa Marta, para que sirvieran unos tintos, una cerveza y regalaran unos pollos. Porque eso fue lo que compraron. O por lo menos eso fue lo que dijo. Que compraron unos pollos en una venta aquí, un establecimiento comercial de Montería. Y trajo a esas dos personas de Cartagena exclusivamente a que atendieran con tinto, cerveza y pollo a los que estaban allí. Soto hubiese enseguida repartido el pollo facilito y no hay necesidad de traer a nadie. Pero bueno. Eso hace parte de ese escrito de acusación por parte de la misma Fiscalía General de la Nación. A esta hora hay un receso al interior de la misma Fiscalía, de la misma audiencia en el Palacio de Justicia, para darle continuidad a la misma. Esto va a ser de varios días y quiero aclararle a la gente. Este escrito de acusación que hemos leído hace parte del grueso expediente que se tiene en pruebas. Ahí se están leyendo folios, porque si se ponen a leer prueba por prueba, terminan el otro año. Folios radicados para dejar constancia ante la juez y evitar cualquier tipo de errores que les terminen costando la libertad de las personas por cualquier tipo de situaciones. Lo que sí hay que estar claro es que todavía están en la etapa de acusación y vienen las preliminares del juicio. Es en este momento cuando la fiscalía tiene que sacar a relucir todo el acervo probatorio para poder justificar los meses de detención. Meses, no, ya llevan, ¿qué? Llevan por un año, ¿no? De detención de esas personas. Y además de eso,
señalarles y acusarlos de los delitos que se les indica. Recuerden que están siendo acusados en esta formulación de los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Un tema bien interesante que vale la pena tenerlo con guantes de seda, bien analizado, con toda la tranquilidad del caso para que la gente pueda digerirlo, entendiendo que tiene sus tipificaciones jurídicas, el tecnicismo, pero la gente finalmente lo que quiere saber es qué pasó con Jairo Alberto Zapa Pérez, cómo lo asesinaron, quién lo asesinó, quién dio la orden, cómo fueron las circunstancias y si hay otro tipo de personas allí relacionadas, entre otras cosas, porque han suscitado rumores en el sentido de que la Fiscalía en desarrollo de esta audiencia podría revelar, no sé si nombres, o vincular nuevas personas a la investigación. Lo que sí está claro es que esta audiencia del caso quizás judicial, criminal, de los últimos tiempos más importantes del departamento de Córdoba está en estos momentos en desarrollo en el Palacio de Justicia, y ahí está Montería Radio y el periódico La Razón tratando de llevarles a ustedes toda la completa información alrededor de ese tema. Entremos en materia también informativa, porque en la ciudad de Montería hoy hubo un hecho trascendental y fue la revelación hecha a través de Montería Radio 38 grados por parte del magistrado Jorge Pretel Chalhú, quien ha dicho, a instancia del programa Periodismo Actual con Toño Sánchez Jr., originado desde Montería Radio 38 grados, que al abogado Víctor Pacheco y a su esposa los va a hacer llevar a la comisión de acusación. Antes de partir a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes esta mañana, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel reveló en esta emisora virtual que solicitó la práctica de 40 pruebas para demostrar su inocencia de los cargos que se acusan en el escándalo por haber presuntamente recibido 500 millones de pesos para ayudar en el trámite de una tutela. Al destacar la radicación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la solicitud de adopción de medidas cautelares para proteger los derechos que considera vulnerados en el proceso que se le sigue, lanzó nuevos dardos contra el abogado Víctor Pacheco, de quien dijo ha hecho lobby por todas las altas cortes, pero solo un caso, el de Fidupetrol, no pudo ganarlo. El abogado Víctor Pacheco visitaba haciendo lobby el Consejo de Estado, buscando favores de las amigas del fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, aseguró Jorge Pretel en desarrollo de esta entrevista. Y agrega Jorge Pretel que frente a ese tema, el abogado Víctor Pacheco tendrá que responder por varias situaciones ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, donde también es investigado el actual magistrado de la Corte Constitucional. Convocan a la comisión de acusación, como es el tema de Fidupetrol, en el cual le quiero decir a todos los monterianos y a todos los cordobeses que jamás intervine en ese proceso. Es mentira que el abogado Víctor Pacheco haya venido a mi casa el 18 de octubre de 2013. Es inaudito que un año y 8 meses posteriores, el abogado Víctor Pacheco con otro magistrado, el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, faltando solo 2 días para la elección como presidente de la Corte Constitucional, es decir, el 2 de febrero y el 3 de febrero, un día antes de la elección, como presidente, repito, de la Corte Constitucional, pongan en conocimiento de algunos compañeros un hecho ocurrido fecha mucho antes. Con esos argumentos se presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hoy, pero fue mucho más allá. Dijo que el abogado Pacheco falta la verdad y que tendrá que responder ante las autoridades competentes. Tiene que venir, incluso voy a hacer venir a su señora esposa, a la señora Elsie Erazo, que le consta mucho de estos temas. Tiene que venir a la Comisión de Acusaciones y no solamente hablar de Fidupetrol. Él tiene que hablar de muchísimos otros temas. Es que desde el año 2007-2008 que me he puesto a averiguar, el señor Pacheco tiene más de 220 visitas a las Cortes, tanto al Consejo de Estado como a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional. Es decir, ese señor no solo iba a tomar tinto a las Cortes, tenía otros temas, y yo he anunciado algunos, por ejemplo, como el tema de la vía de la prosperidad. Así que no tiene que hablar mucho con Juan Rosaín, tiene que venir a la Comisión de Acusaciones a hablar de esos procesos y también a la Fiscalía General. Aseguró que hubo una componenda entre Gobierno Nacional,
Fiscalía y el mismo Congreso para tratar de tumbarlo de la Corte Constitucional, pero no han podido, asegura Pretel. En principio es para utilizar su palabra, una trinca del doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Repito, con toda la claridad, un hombre sin escrúpulos. Y el abogado Víctor Pacheco, y también el doctor Gabriel Eduardo Mendoza, con versiones contradictorias. Posteriormente entra el gobierno, posteriormente entra su alfil, el doctor Eduardo Montealegre, posteriormente entra el Congreso de la República, direccionado por el gobierno nacional, utilizando las mayorías para negarme la licencia y acorralarme. Pero yo creo que la extralimitación de competencias, de funciones de todos, empezando por el gobierno, siguiendo por el Congreso, después el fiscal y la misma Corte Constitucional. Es que mis compañeros, 6 de ellos, me pidieron que solicitara una licencia por 1 o 2 meses para que tuviera la oportunidad de defenderme y no envolverse en problemas, la misma institucionalidad. Y yo lo hice, pero la misma Corte Constitucional esperó que el Congreso de la República me negara esa licencia y de inmediato también empezó a exigirme la renuncia. El magistrado Jorge Pretel Chalhú confirmó a instancias de Montería Radio 38 grados que ya presentó su escrito de defensa para que se amparen derechos que han sido o considera vulnerados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mismo martes la venía preparando desde hace mucho rato, pero fíjense que cada día me daban más ingredientes. El día en que iba a presentarla, resulta que el Congreso de la República me negaba la licencia. Entonces vamos a esperar el resultado del Congreso de la República y las actas para presentarla mañana. Pero al día siguiente, nuevamente los ministros Yesir Reyes y Juan Fernando Cristo me exigían por la sola investigación que debía apartarme del cargo. Y entonces esperaba esas declaraciones. Y al día siguiente mis compañeros me exigían la renuncia. Pero finalmente el martes presenté ante la Comisión Interamericana esas medidas cautelares, que son sencillas. Yo no pido sino que se me respete la legítima defensa. El magistrado Jorge Pretel Chalhú, a propósito del tema de su defensa, dijo que tiene varias situaciones que hoy expuso en la comisión de acusaciones. Antes de entrar a la misma comisión, aseguró: tengo incluso pruebas y hay declaraciones en la comisión de acusaciones sobre el caso Fidupetrol, donde desmienten el tema de los 500 millones de pesos. En lo que me atañe hoy en la comisión de acusaciones es el caso de Fidupetrol. Ha sido infame. 1 año y 8 meses después de una ceremonia que le hicimos al doctor Humberto Sierra en el Club El Nogal, 18 de octubre de 2013, el 2 de febrero aparece Víctor Pacheco con Luis Ernesto Vargas Silva diciendo que le hice una solicitud de dinero en mi apartamento. Jamás lo invité a mi apartamento ese día. Pero Toño, esto es inaudito. Yo no intervine en la tutela en ningún momento. Es decir, no la seleccioné, la seleccionaron otros magistrados, los doctores Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio. Yo no insistí en esa tutela. A motus propios ellos la seleccionaron. Y yo voté en contra de los intereses de Fidupetrol. Jorge Pretel Chalhú finalmente se refirió a instancias del programa Periodismo Actual con Toño Sánchez Jr. a través de Montería Radio 38 grados sobre la salida de la entonces directora seccional de Fiscalías en Montería, Gilma Londoño. Le he manifestado al país que mi señora esposa es procuradora judicial hace 13 años. No la nombró este procurador general. Le he manifestado al país que mi hermana trabaja en la Procuraduría hace 11 años. No la nombró este procurador general. Y resulta que por ser la doctora Gilma, una persona con quien conversé con el fiscal porque él mismo me puso el tema, que requería en la ciudad de Montería, en la seccional del departamento, una persona, ojalá, de la misma entidad, y le dije, hay una dama muy capaz, de mucha trayectoria profesional y en la misma Fiscalía General. Lo he denunciado en la entrevista de hoy, cómo se le persigue con 15 hombres gastando tanto presupuesto, venidos desde Bogotá a la ciudad de Montería con camionetas blindadas para declarar insubsistente a una persona con tanta trayectoria por el solo hecho de ser
amiga, si se pudiera decir. Yo le he dicho al país toda la verdad. También contra Luis Ernesto Vargas se vino encima el magistrado Jorge Pretel en esa entrevista con Montería Radio 38 grados que ya está colgada en nuestra página web. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, reiteró críticas contra su colega Luis Ernesto Vargas, a quien señaló a hora de filtrar fallos de ponencia que ni siquiera son de conocimiento de la Sala Plena de la Corporación. Ayer descubrimos en la Corte Constitucional que el magistrado Luis Ernesto Vargas filtra a través de su secretaria las ponencias de fallo a los medios antes de conocerse en Sala Plena, precisó Pretel al señalar que uno de esos medios fue el diario El Espectador. 12 del mediodía, 16 minutos, entremos en materia, tema víctimas, hoy Día Nacional de la Memoria, solidaridad, en conmemoración a las víctimas que ha dejado el conflicto en el país. Hay varias situaciones, la Personería ha revelado estadísticas hoy de la atención y recepción de denuncias durante el último año. Jorge Padilla, muy buenas tardes. Así es, Gustavo, muy buenas tardes para ti, para todos los oyentes. El personero de Montería, Alfredo Cabrales, aseguró que el año pasado, en el año 2014, se recibieron cerca de 3.024 declaraciones de víctimas del conflicto armado solo en el municipio de Montería, donde según este representante del Ministerio Público hay más de 110.000 víctimas de la violencia que azotó por muchas décadas esta zona del país. El personero también hizo un llamado a las autoridades para que estas formas de violencia, de revictimización, no vuelvan a suceder en los procesos que se llevan a cabo de restitución en algunas zonas, tanto de Montería como del departamento de Córdoba. Eso ha dicho el personero Alfredo Cabrales. Nuestro país. Llevamos desde el año 2011 conmemorando este 9 de abril como una fecha para reflexionar e instar a toda la sociedad para reconocer y hacer un pequeño homenaje, si se puede llamar así, a estas personas que han sido flageladas y violentadas en nuestro país, en este caso en nuestro municipio de Montería. Para el caso que nos ocupa, y hablando específicamente de nuestro municipio, tenemos 110.000 víctimas del conflicto armado en este municipio y queremos que ninguna de estas personas se quede por fuera de los beneficios y de lo contemplado en la ley 1448. Esta ley 1448, que es la puerta de entrada a la ley de víctimas a través de la declaración, podemos decir, y de parte de la personería, las declaraciones que hemos tomado desde el año 2012. En el año 2012 tomamos 1.524 declaraciones, en el año 2013 3.321, en el año 2014 una cifra récord de 3.024 declaraciones solo en este ente de control. Y vuelvo y repito, no es solamente visibilizar el hecho, sino instar a toda la sociedad para que no se sigan vulnerando los derechos de estas personas que históricamente han sido violentadas. Ahí estaba el personero de Montería, Alfredo Cabrales. Gustavo, en el teatrino de la Ronda del Sinú en Montería fue el escenario donde las autoridades de Córdoba realizaron un homenaje a las víctimas del conflicto armado en este departamento, teniendo como emblema a esa líder de restitución de tierras que fue asesinada ya hace algunos años, Yolanda Izquierdo. Se conmemoró hoy, 9 de abril, el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. La Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Montería, la Unidad de Atención para la Reparación Integral a las Víctimas, así como la Unidad de Restitución de Tierras, rindieron un sentido homenaje a todas esas víctimas que han sufrido y sufren aún el conflicto armado en este departamento, que recordemos aún tiene el conflicto vivo entre bandas criminales y también que confluye con actores de guerrilla, sobre todo en la zona sur del departamento de Córdoba. Frente a este tema también se refirió Rodrigo Torres Velázquez, director de la Oficina de Restitución de Tierras, quien aseguró que el proceso avanza de forma satisfactoria en el departamento de Córdoba a pesar de algunas denuncias de las familias restituidas sobre nuevas amenazas o presiones en las zonas donde se han reinstalado. También aseguró sobre un tema muy puntual, el tema de viviendas, que ya el Banco Agrario está empezando a tramitar esas solicitudes. Se están construyendo más de 100 viviendas, de las cuales apenas se han terminado cerca de 6, pero que el compromiso es entregarlas todas antes de finalizar este semestre. Esto ha dicho Rodrigo Torres Velázquez.
Avanza satisfactoriamente en el departamento de Córdoba. Es el departamento que más fallos restitutivos tiene a favor de las víctimas del conflicto. Alrededor de 500 fallos ya se han proferido y estamos a la espera que se proferan alrededor de 350 fallos más para las víctimas del departamento. Hemos evacuado más del 60% del total de las solicitudes. Ya son más de 1.400 solicitudes que ya están siendo tramitadas y que fueron resueltas por la unidad. En el tema de vivienda es una obligación y un compromiso que los jueces le dan al Banco Agrario, y es el Banco Agrario la entidad que debe materializar estos subsidios de vivienda. Efectivamente, para el corregimiento de Leticia, en la antigua Hacienda Santa Paula, se otorgaron 120 subsidios para construir vivienda. Hasta la fecha solamente se han entregado 6 viviendas, pero están construyéndose 114 viviendas adicionales que deben ser entregadas antes de finalizar el presente semestre del año. Allí estaba Rodrigo Torres Velázquez, director de la Oficina Territorial de Restitución de Tierras en el departamento de Córdoba. Y el alcalde de Montería hizo un anuncio muy especial. Este próximo 14 de abril se estaría inaugurando el Centro de Víctimas con una millonaria inversión para atender a toda esta gran población de personas afectadas por la violencia en la capital del departamento de Córdoba. Esto dijo el alcalde. Vamos a estar inaugurando un centro de víctimas con todos los espacios para la atención de las personas que han estado. 110.000 víctimas tiene Montería en este momento. Una inversión de casi 1.500 millones de pesos que hemos hecho con el gobierno nacional, la central de víctimas y el municipio de Montería. Eso fue lo que dijo el alcalde sobre la inauguración de este centro de víctimas, que va a ser va a ser el lugar adecuado para empezar a tramitar todas las solicitudes en materia de restitución de tierras, en materia también de la ley 1448, y todo esto va a confluir en este gran centro de víctimas con una inversión que ya el alcalde lo ha asegurado, inversión millonaria para poder atender a toda la población víctima de Montería y el departamento de Córdoba. Esto en cuanto al tema de víctimas, recordando que hoy 9 de abril se está conmemorando esta fecha especial, Gustavo. Y es que han pasado 3 años del primer reclamo público que hicieron un nutrido grupo de mujeres víctimas de los paramilitares para que fuera desmontado en Montería el Monumento de la Paz, una estatua que referencia en las féminas como una escultura que hace honor a los paramilitares. Sin embargo, y a pesar de los reclamos y derechos de petición, el monumento se sostiene erigido en la glorieta de la calle principal del barrio La Granja en Montería, a un costado de las instalaciones de las oficinas de la SIJIN, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por eso las víctimas recordaron aquellas voces del 6 de marzo de 2012 cuando reclamaban a las autoridades el del monte del mismo, hecho que evidentemente no ha ocurrido. Dignidad humana, el cual está siendo vulnerado con este monumento que desde el año 1999 hace un homenaje a los responsables de sendos crímenes de lesa humanidad. Desde hace más de 13 años se construyó este monumento, el cual, según el cabecilla paramilitar Carlos Castaño en su libro Mi Confesión, invita a los ciudadanos a convertirse en paramilitar. Hoy, cuando esos ciudadanos vulnerados por los paras salieron a manifestarse y se concentraron en el centro de la ciudad de Montería en desarrollo de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y solidaridad con las víctimas, se encontraron nuevamente con el monumento que les recuerda a quienes bajo la intimidación y las armas atropellaron, amenazaron, despojaron de sus propiedades, asesinaron y frustraron los sueños de miles de familias campesinas en este departamento. Pero no nos quedemos allí, hay un segundo monumento en el sur del departamento de Córdoba, municipio de Valencia, en un establecimiento educativo que incluso y a pesar de una acción judicial que impetró el hoy director ejecutivo de Administración de Justicia, Alfonso de la Espriella, no ha podido ser desmontado. Está en el municipio de Valencia y que fue construido en su momento por el finado Fidel Castaño. Sí, señor. En el colegio Liceo Villanueva hay una placa que dice que esa institución educativa fue fundada en 1988 por Fidel Castaño. Tiene dividida a esa comunidad rural de Valencia, una de las tantas poblaciones rurales de Córdoba donde por décadas la ausencia del Estado fue paradójicamente suplida por los grupos armados ilegales, quienes eran los dueños y mandaban en esa zona, e incluso, como se puede ver en la placa, construían colegios. Esa placa está en la parte frontal de la institución, cuya construcción física no se puede negar en su totalidad, fue financiada hace más de 26 años por Fidel Castaño Gil,
el segundo del Clan Castaño, con quien conformó ese grupo de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, de las cuales fue su líder hasta su muerte en el año 94, Gustavo. Bueno, para terminar, vamos a darle gusto, porque le van a dar gusto a Antonio Sánchez Jr. La champeta la van a declarar Patrimonio de la Humanidad. La expresión musical afrocartagenera conocida como champeta podría convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad, de llegar a feliz término un proceso que el Instituto de Patrimonio de Cultura de Cartagena viene encauzando en ese sentido. Así lo dio a conocer la directora de ese organismo distrital, Nasira Ayo Figueroa, quien explicó que el proceso que ella encabeza busca en primera instancia que la champeta sea nombrada como patrimonio inmaterial del distrito, luego de la nación y finalmente de la humanidad. Indicó que la idea surgió de una institución llamada Etimología de la Champeta, que hace 17 años emprendió Rostro, una organización defensora de derechos humanos que se percató de que la champeta no solo es un género musical, sino también una manifestación sociocultural utilizada por la gente de Cartagena y del Caribe colombiano como una estrategia de visibilización y reivindicación de derechos. La funcionaria notó que con base en la citada investigación creó al interior de su despacho un comité investigativo entregado por sociólogos para comenzar a crear la política pública de la champeta, con el fin de lograr que se reconozca a la champeta desde la institucionalidad. Política pública de la champeta. Sí, señor. Y es que recordemos que la champeta trae muchas raíces africanas. Es decir, que el ámbito cultural está muy arraigado en este fenómeno musical, del cual ya hay varios géneros. Está la champeta criolla, champeta urbana, y la champeta africana que se conoce normalmente. Y recordemos que esa palabra champeta, llevándola al argot del costeño, muy del campesino, es el cuchillo con el que se labra el campo. Sí, señor. Pues te voy a dar una champeta. Entonces, bueno, eso hace parte de lo que Cartagena quiere impulsar. Vamos a ver si termina igual que como han reconocido fiestas tradicionales en el Caribe colombiano, entre ellas el Carnaval de Barranquilla, que lo declararon patrimonio histórico. Tiene sus adeptos. ¿Usted le gusta la champeta? Ve, está bailada la mano. Dice un viejo amigo mío que no es que nos guste la champeta, sino que el son es bacano. Sí le dan las articulaciones para bailar champeta. Ya quisiera yo. Hoy en la ciudad de Montería se realizó un importante trabajo por parte de las autoridades policiales y están precisamente referenciados con el tema de la toma al Mercadito del Sur. Allí se hicieron importantes resultados por parte de la Policía Nacional, y digo resultados porque desde las 3 de la mañana se internaron precisamente en el comando, en el Mercadito del Sur, la gente de la comandancia de la Policía Metropolitana, y el mismo coronel Díaz estuvo allí presente, pero allí a las 3 de la mañana ya estaba acompañándolo nuestro reportero judicial Barney Berrocal. Muy buenas tardes con los resultados de esta operación. Gustavo, buenas tardes para ti y para todos los oyentes de Montería Radio 38 grados. Bueno, de manera sorpresiva la Policía Metropolitana se tomó con 100 hombres de las instalaciones del Mercado del Sur hasta las 3 de la mañana. Allí estuvimos acompañando a la policía y se hicieron operativos, se inmovilizaron 30 motocicletas, hubo la captura de unas 2 personas que se encontraban con armas de fuego, una y otra que se encontraba con sustancias alucinógenas. Hasta el momento todavía la policía no ha entregado un detalle específico de lo que se encontró en el Mercadito del Sur, pero se conoció extraoficialmente, Gustavo, que este operativo se hizo teniendo en cuenta que hace algunos días personas llegaron al lugar y comenzaron a pedirle a los comerciantes que ellos los protegían a cambio de unas cuotas mensuales de dinero para que no les pasara nada, para que el mercadito no llegara. Esto, en otros términos, era una especie de una extorsión, solamente que estas personas llegaron diciendo de que ellos los iban a proteger, de que ellos no les iba a pasar nada, pero incluso los reunieron en una finca cercana a Montería. Esto todavía no ha sido dado a conocer por la luz pública, pero extraoficialmente se conoció que las razones por las cuales la policía se hace esta toma al Mercadito del Sur es teniendo en cuenta esa reunión de la que los comerciantes no hablan, los comerciantes no dicen nada, pero sí ya es conocida por las autoridades esta reunión que se hizo en las afueras de Montería. Por eso la policía esta madrugada se toma las instalaciones del Mercado del Sur, porque se dice que ya hay algunas de estas personas haciendo presencia en el Mercado del Sur. Lo que tratan de
evitar las autoridades, Gustavo, es que se termine convirtiendo en un basurto en Cartagena, que es gobernado, todo el mundo sabe, por grupos ilegales. Eso es lo que trata de evitar la Policía Metropolitana con esta toma al mercado del sur. No, muchas gracias, Barney. Completa información y además reveladora frente a estas posibles reuniones que se hayan podido dar para el caso del Mercadito del Sur y los comerciantes. Es un tema que hay que tener en cuenta y que está valorando la autoridad. Ahora bien, en buena hora las autoridades están trabajando ese tema. Quiero preguntarle a Barney Berrocal si todavía persiste allí en la línea, entre otras cosas porque las autoridades, después del asalto que se cometió en un establecimiento en el centro de la ciudad de Montería, no solamente inició las investigaciones, sino que tiene pistas, Barney, sobre el tema. Sí, Gustavo, ya hay pistas, incluso hay un video que está circulando por redes sociales, Gustavo, donde se ve claramente a las personas que cometen el atraco. El momento en que llegan los 4 sujetos en la moto, los parrilleros, los que van como parrilleros, se lanzan rápidamente a las motos y aprovechan lo primero que está ahí en la mesa que está delante. Se ve en el video claramente que está circulando en la red social YouTube y se ve claramente cómo se roban 2 bolsos de las personas que estaban sentadas en la mesa. Eso fue una acción, Gustavo, de unos 10 segundos, algo muy rápido, algo imposible de evitar por las personas que estaban allí sentadas disfrutando de su perro caliente, de su pizza, y llegaron estas personas. Pero los videos, en este video no se ve muy bien las caras, pero hay otros videos incluso que ya están en manos de la policía, que sí se identifican claramente quienes cometieron este robo. La policía, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jesús Rodolfo Díaz Escón, dicen que ya los tienen identificados, que viven en el barrio Cantaclaro y que en el término de la distancia pueden ser capturadas estas personas. Ok, muchas gracias, Barney. Jorge, para complementar esa información. Sí, señor, retengo la declaración del coronel Jesús Díaz sobre el atraco a este centro de comidas rápidas que queda en la calle 34 con carrera 9. Esto dijo el coronel. Sí, el día de anoche se presentó un hurto en la 34 con novena, 2 motos, 4 individuos, 2 en cada una de ellas, ingresaron al establecimiento comercial, se hurtaron las pertenencias de varios ciudadanos que se encontraban en 2 mesas en el establecimiento. Pues lógicamente la reacción de la policía fue realizar la persecución. En el marco de la persecución pudimos identificar que ingresaron al barrio Cantaclaro. Identificamos el sitio donde ingresaron, pero desafortunadamente no fue posible su captura. Ya tenemos individualizado e identificada a los delincuentes gracias a las cámaras que contábamos en ese sitio. Esto nos va a permitir, yo diría que en el término de la distancia, llevar a cabo un operativo que nos permita la captura de estos individuos. Están individualizados e identificados, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Jesús Díaz. También le comento que al Candelillo y al Mario se le dañó la vuelta, como dirían ellos. Fueron a realizar un atraco, de hecho lograron materializar el atraco a un ciudadano, salieron huyendo en una motocicleta hacia el sector del barrio Cantaclaro. La policía la policía del cuadrante una vez se apersonó del caso, empezaron a perseguirlos, la comunidad los alertó y por allí en la rotonda, en la glorieta de este sector, fueron capturados. Se ha conocido que alias Candelillo se encontraba con detención domiciliaria por porte ilegal de armas de fuego y municiones, sin embargo, seguía delinquiendo en las calles con su compinche alias Mario. Los capturados fueron identificados como José Alfredo Rojas Erazo, alias Candelillo, y Carlos Mario Argel Espitia, alias Mario. Esa es una captura en flagrancia realizada por la policía en las últimas horas. Y con esa información concluimos nuestro servicio informativo de Montería Radio 38 grados. A todos ustedes, gracias por la atención dispensada y se quedan en modo avión con Robin Ramos.